A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de neurología y algo más. Hoy día tengo un invitado muy especial. Es el doctor Patricio Fuentes, es el neurólogo, es profesor, es académico, es profesor asociado a la Universidad de Chile y trabaja en el Hospital Salvador junto conmigo y además en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Él es experto en demencia. ¿Qué tema más interesante? Lo tenemos hoy día con nosotros. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, Roberto, por la invitación a conversar de este tema tan relevante. Claro que sí. Este tema, ahondándolo con él, vamos a ver diferentes temas respecto a la demencia. Uno de los principales va a ser, lo que vamos a hablar hoy día, es cómo se define una demencia, qué es una demencia y los aspectos más relevantes de ella. Así que voy a partir de inmediato con la pregunta del millón. ¿Qué es la demencia, Patricio? Claro, la demencia es un término general que hoy día está en desuso porque fue reemplazado por otro término, vamos a revisar eso más adelante. ¿Ya? Interesante. Es un término general que engloba un conjunto muy relevante de enfermedades que afectan al cerebro directamente a través de algún mecanismo y que provocan en una persona una declinación de capacidades intelectuales que esa persona tenía, habían sido adquiridas, y ese fenómeno se acompaña de muchas veces de manifestaciones conductuales y pérdida de la autovalencia, la capacidad de autonomía para desenvolverse en la vida diaria. Esa es una demencia conceptualmente hablando. Ya, fantástico. A mí los pacientes me preguntan muchas veces, oiga doctor, pero si mi papá no está demente, eso quiere decir que es como loco. ¿Qué te parece a ti eso? Claro, no suele ser un término confundente, pero la locura, por definición, se refiere a aquellos trastornos en que hay una alteración del juicio de realidad, donde las capacidades intelectuales están preservadas, la inteligencia, el lenguaje, la memoria, la orientación está conservada. Lo que pasa es que el paciente, por ejemplo, clásico, el paciente que tiene una esquizofrenia, que tiene una locura, es un paciente que vive en un mundo extraño, aparte del nuestro, alimentado por sus delirios. En cambio, la persona con demencia, lo concreto es una persona que no está psicótica y que pierde capacidades intelectuales que antes tenía y va declinando en esos atributos. Eso es muy relevante, eso para que la gente entienda. No es lo mismo, o sea, es importante que la gente comprenda que son dos aspectos distintos de una patología, digamos, diversa. Exacto. Ahora, los pacientes muchas veces se quejan de fallas de memoria, de, doctor, mi mamá tenía Alzheimer, mi abuela tenía Alzheimer, ¿no tendré Alzheimer yo, por ejemplo? Claro, esa es una preocupación muy frecuente. Es cierto que el antecedente familiar, esa susceptibilidad genética, puede heredarse, pero la enfermedad de Alzheimer es más bien lo que se llama recesiva. Es decir, la inmensa mayoría de las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer tienen una enfermedad esporádica. No es que toda la familia tenga la enfermedad. Y es un factor de riesgo más. De tal modo que, si bien es cierto, eso hay que comentárselo al doctor cuando lo entrevista a uno, por una queja de memoria, no es un factor de riesgo lineal, en el sentido de que si mi papá tuvo Alzheimer, yo necesariamente lo voy a desarrollar. Porque además, cuando una persona habitualmente mayor de edad tiene defectos de memoria, tiene problemas con la memoria, o para orientarse, para encontrar las palabras, eso puede tener múltiples otras explicaciones que no tienen nada que ver con un proceso de demencia. Ya, qué bueno que lo adviertas así. Ahora, una cosa muy puntual. Si yo tengo problemas de memoria, ¿cuándo tengo que preocuparme por problemas de memoria? O sea, ¿qué nivel de preocupación debo tener yo si se me olvidan a veces dónde dejé una llave, dónde dejé esto otro? Fui a la cocina y no sé qué vine. ¿Qué pasa con eso? Es una pregunta muy interesante porque es una pregunta universal que además es crítica para detectar oportunamente el problema. Bueno, como ya decía anteriormente en la pregunta previa, por muchas situaciones las personas pueden tener problemas de memoria. Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno depresivo, una persona que tiene un trastorno ansioso, una persona que tiene un trastorno del sueño, una persona que está tomando medicamentos tranquilizantes, psicofármacos, una persona que toda la vida ha tenido un trastorno de déficit atencional. O sea,
hay muchas otras explicaciones. Ahora, en general, uno debe preocuparse por una queja de memoria cuando esto es, de alguna forma, advertido por terceras personas, en que familiares, muchas veces compañeros de trabajo, se percatan de que hay un fenómeno objetivo que está ocurriendo, que a través del tiempo se va incrementando, que no es un detalle aislado, sino que son, diríamos, fragmentos bien importantes de un episodio cualquiera, y donde esto está teniendo una repercusión en la seguridad, en la autonomía de esa persona. Chuta. Cuando se da ese conjunto de variables, uno debe sospechar que ahí hay un problema, ¿no es cierto?, que está incipientemente mostrándose. Y en el caso de la persona que está afectada, hay una definición nueva de una entidad que se llama queja cognitiva subjetiva. El principal atributo que debe motivar una consulta es la preocupación que tiene el propio individuo con respecto a su problema, pero en forma serena y racional. Si una persona de 55 o 60 años de edad se da cuenta que su memoria no está funcionando bien y nadie se ha percatado de aquello, pero él realmente está preocupado de esa condición, porque no es hipocondríaco, no es ansioso, ese es un motivo para consultar. Mira. Eso es lo que en idioma anglosajón se llama el worry, la preocupación por el problema. Cuando hay una preocupación por algo que no está bien, uno se conoce mejor que nadie, y eso debe motivar una consulta. Mira, eso no lo teníamos claro, porque eso es muy precoz. Claro. Porque la gente normalmente no consulta cuando se siente preocupada, solamente, sino cuando le dicen, cuando alguien más le avisa. Claro. Es poco probable que alguien vaya así por mutuo propio a preguntar, o te pasa mucho eso. ¿Qué dirías tú en tu consulta diaria? Claro, yo diría que eso de alguna forma se ha ido modificando en el tiempo, a raíz de la difusión, ¿no es cierto?, la sensibilización de la población. La gente está mucho más informada, entonces se sabe que en forma muy sutil, cuando comienza ya el ciclo de la vejez, empiezan a aparecer algunas manifestaciones que pueden ser preocupantes, de tal modo que hoy día las personas consultan más precozmente. De acuerdo. Hoy día todo está inclinado a hacer un diagnóstico mucho más temprano, más oportuno, porque los tratamientos, si van a servir, necesariamente tienen que instalarse en forma muy precoz. Y aquí hay que saber que la enfermedad de Alzheimer, que es la enfermedad demenciante más frecuente, 60-70% del total de los casos, sus primeras alteraciones biológicas, moleculares en el cerebro, empiezan a generarse 20 años antes de que los síntomas se expresen. De tal modo que no es ninguna novedad que una persona que desarrolló una enfermedad de Alzheimer, si uno hace un análisis retrospectivo, se da cuenta que 10 años antes ya había tenido un incidente para una fiesta de Navidad, un cumpleaños, ¿no es cierto?, de un sobrino, etcétera. Se olvidó de... Claro, detallitos. No llegó a... Exactamente, que después uno va hilvanando y dice, esto comenzó realmente mucho antes. O se desorientó al manejar, etcétera. Pero eso significaría que la gente tendría que consultar, pero mucho más que lo que consulta, porque claro, eso nos pasa a todos, porque, o sea, todos hemos tenido alguna vez algún periodo de olvido. Y la orientación espacial, ¿qué pasa con eso también? Claro. Eso también creo que es bastante sensible también como un síntoma premonitorio inicial, la desorientación topográfica, porque la zona, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, la zona crítica donde se produce la enfermedad de estas neuronas que están esencialmente afectadas en la región temporal, donde hay una estructura que se llama hipocampo que tiene que ver con la memoria, ahí también está asentado el GPS interno de nuestro cerebro. De tal modo que no es inusual que una persona y la familia, ¿no es cierto?, asevera eso, debutó porque un día iba manejando en un paseo familiar y se perdió, por ejemplo. Claro. Mira, ya saben ya. Así que vamos viendo, vamos consultando por todas estas cosas que estamos hablando. Oye, y hay gente también que pregunta lo siguiente. Confunde los déficits atencionales con déficit de memoria. ¿Cuál sería la diferencia fundamental en que radicaría una persona que tiene un trastorno atencional y un trastorno de memoria? Claro. Bueno, todas las funciones cognitivas, entiéndase atención, orientación, lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, etcétera, de alguna forma están interconectadas y son dependientes unas de otras. La memoria, naturalmente, que depende de la atención también. Pero uno diría que alguien tiene un déficit atencional cuando uno hace un interrogatorio con el paciente y le cuenta afirmativamente que siempre fue en su casa considerado como disperso, como distraído, como volado, que el profesor en el colegio lo sentaba en la primera fila, que tenían que darle listas muy estructuradas, que las aprendiera, etcétera.
y si además tiene el antecedente que tomó algún, ¿no es cierto?, algún medicamento típico que se toma en déficit atencional, bueno, la probabilidad de que esto sea un defecto de distracción, de concentración es mayor. Pero las preguntas típicas son, por ejemplo, ¿a qué venía la cocina? Exacto. Esa pregunta es muy típica de defecto atencional, en que la persona está con multitareas, distraído y lógicamente no recuerda cuál era el objetivo de ese trayecto. Claro, y se devuelven. Exactamente. Y después ya se acuerdan y, ¿no es cierto?, y reanúan el ciclo. En los pacientes que tienen una demencia, los olvidos son muy consistentes, en que se olvida lo que se almorzó, ¿no es cierto?, el día anterior, se olvida con qué salió, con qué vestido andaba cuando salió a pasear con la hija, se olvida dónde dejó su carnet de identidad. Son olvidos bien consistentes y que son repetitivos todos los días y que van repercutiendo y van haciendo a la persona, como dije al comienzo, un poco más insegura. Entonces la persona suele preguntarle a la hija, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Cuándo es la hora con el doctor? ¿Dónde fue que dejé los lentes? Esa inseguridad inicial va develando que hay un proceso en que la persona necesita refugiarse en otros. Claro, ya se hace más dependiente. Claro. Psíquicamente, no tanto físicamente, sino que más bien intelectualmente. Psíquicamente. Y eso nosotros lo vemos mucho en la consulta, te ha pasado a ti también, cuando uno ve a una persona, una hija, por ejemplo, con su padre que lo trae por una queja de memoria, y uno le pregunta al paciente, por ejemplo, don Fernando, ¿me podría decir qué día es hoy? Y él automáticamente gira su cabeza y mira a su hija. Tal cual, como una segunda neurona. Exactamente. Mira qué interesante. Mira que... Ahora, tú hablaste de un concepto nuevo de demencia, como para reemplazar el nombre de demencia. Háblanos un poquito respecto de eso. Claro, todas las sociedades científicas, sobre todo las asociaciones familiares, han estimado con razón que el término demencia es un poquito peyorativo, un poquito humillante, degradante. Ya la demencia en sí misma es una condición devastadora que produce mucha repercusión en el paciente y en la familia. Entonces las sociedades científicas y las asociaciones familiares consensuaron hace un tiempo atrás, junto con el DSM-5, que es un catálogo de enfermedades mentales, de que el mejor término era trastorno neurocognitivo mayor. Y la etapa previa, que nosotros hoy día denominamos deterioro cognitivo leve, que es como la antesala de la demencia futura, se debiera llamar trastorno neurocognitivo menor. Mira tú, mira, hemos aprendido un concepto nuevo. Este concepto está recién en ciernes, digamos, porque lo dominan solamente los demenciólogos. Muy probablemente van a pasar al resto de la comunidad médica y la palabra demencia va a pasar a ser ya un segundo término que no vamos a ocupar. Tal como ocurrió en su momento con la arteriosclerosis o con la demencia senil, que han ido cayendo en la obsolescencia. Exactamente. Muy bien. Y con eso vamos a dar por terminado esta unidad de demencia con el doctor Patricio Fuentes, que nos ha venido a aclarar interesantemente este tema que es tan vasto y tan difícil de poder abarcar en una misma unidad. Por lo tanto, lo tenemos invitado a la segunda unidad, que vendrá en el próximo capítulo de Neurología y algo más. Muchas gracias por haber visto este capítulo de Neurología y algo más. Recuerden que este segmento está auspiciado por Respilife, una empresa que tiene numerosos socios en el exterior y están dedicados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiopulmonares. Respilife está siempre con nosotros. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.